Hola, me llamo Felicia, soy uno de los líderes jóvenes aquí en C29 y hoy os voy a hablar del costo del discipulado. Si os suena esa frase, sí, es el título del libro escrito por pastor alemán Dietrich Bonhoeffer. Si no lo conocéis, Bonhoeffer vivió bajo los nazis durante la primera mitad del siglo XX. Fue encarcelado y últimamente ahorcado por criticar el nazismo. Si alguna vez habéis escuchado a alguien hablar de la gracia barata, este término viene de Bonhoeffer. La vida y los pensamientos de ese pastor alemán marcó el mundo cristiano para siempre. Sí, Bonhoeffer entendió el costo de ser un discípulo de Jesús. En su caso, le costó la vida, como en el caso de muchos seguidores de Cristo, tanto en el pasado como en el presente. Pero para nosotros, aquí en España, es muy improbable que nos pase algo así, simplemente por la libertad que disfrutamos en nuestro contexto. Sin embargo, sea que vivimos con libertad o con persecución, el llamado de Jesús sobre nuestras vidas como seguidores de Él sigue siendo igual. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. El texto de hoy viene de Marcos 8, versículos 27 a 38. Mientras lo buscáis, os explicaré un poco del contexto del autor y del libro. El Evangelio de Marcos fue escrito por un hombre, se llama Juan Marcos, y está en la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Este Evangelio, una de las biografías de Jesús, es un evangelio sinóptico. ¿Qué significa esto? Que de los 4 evangelios, 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, comparten la misma visión de Jesús en cuanto al contenido, el tono y la estructura del libro, comparado con el de Juan, que tiene otro rumbo por completo. Obviamente, cada autor tiene su enfoque. El de Mateo son los judíos, el de Lucas son los gentiles o no judíos, pero el de Marcos no es un grupo de personas, sino un símbolo, la cruz. Vamos a ver por qué la cruz es central, no solamente para Marcos, sino también para Jesús y todos sus seguidores. Estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional. Marcos 8, 27 a 38. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hay mucho que podemos sacar de este texto, pero me gustaría enfocarnos en 3 puntos. Primero, la expectativa de Jesús como el Cristo. Segundo, el lugar adecuado del discípulo.
Y tercero, los requisitos de un discípulo. Las expectativas de Jesús como el Cristo, el lugar adecuado del discípulo y los requisitos del discípulo. Vamos al primer punto. El libro de Marcos está dividido en 3 partes. La primera se basa en la identidad de Jesús. Al ver sus sanaciones y escuchar sus enseñanzas, la gente pregunta, ¿quién es este Jesús? Por eso, el texto de hoy empieza con la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? La confesión de Pedro que vemos en el texto marca la transición de la primera parte a la segunda, en la que se identifica a Jesús como el Cristo. Pero, ¿qué significa ser el Cristo? Vamos a intentar contestar esta pregunta en la reflexión de hoy. Y la tercera parte del Evangelio de Marcos nos presenta cómo Jesús vive su identidad como el Cristo a través de la cruz. ¿Me estáis siguiendo? Espero que sí. Y si no, pues no lo sabré porque estoy hablando de una cámara. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Para entender esto, tenemos que volver al comienzo de todo. El primer libro de la Biblia, Génesis, nos relata la historia de la creación, la caída y el plan de Dios para salvar y restaurarnos y el mundo. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A lo largo de la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, seguimos esta promesa de Dios en la simiente de Eva a través de su hijo Set, luego en la familia de Noé y finalmente en la familia de Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, que se llamará Israel. A partir del segundo libro de la Biblia, Éxodo, vemos a Dios levantar líderes como los profetas, los jueces y los reyes de Israel que apuntan al futuro rey prometido, esta simiente que va a aplastar la cabeza de la serpiente, que nosotros actualmente sabemos que es Jesús. Claro, hoy en día tenemos la Biblia entera, entonces sabemos cómo termina la historia. Pero en aquel tiempo solo tenían el Antiguo Testamento como referente. Por eso, cuando Jesús pregunta a sus discípulos en el versículo 27, ¿quién dice la gente que soy yo?, tiene sentido que le responden en el siguiente versículo. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Usaban como referente su presente con la respuesta de Juan el Bautista y su pasado con la respuesta del profeta Elías u otro profeta. Además, igual que hoy en día tenemos teólogos y eruditos de la Biblia, los judíos también tenían, y siguen teniendo, académicos e intelectuales que estudiaban y enseñaban la Biblia. Estos son los ancianos, jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley a la que Jesús refiere en el versículo 31. Estas personas tenían sus propias ideas e interpretaciones de la palabra de Dios y sobre todo cómo iba a ser el Cristo, este rey prometido, esta simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Los evangelios nos dicen que este grupo de personas no creen que Jesús es el Cristo, a pesar de sus milagros y sus enseñanzas. Pero vemos en el texto de hoy que sí, Pedro y los discípulos creen que Jesús es el Cristo. Sin embargo, vemos que ellos tienen las mismas ideas que este grupo que no creen en Jesús como el Cristo, de cómo es el Cristo. Y además que sus ideas no corresponden con las de Jesús. Ellos basaban su definición del Cristo en pasajes del Antiguo Testamento, como en el Salmo 2 o Daniel 2, que habla de un rey victorioso, dominante y poderoso, mientras Jesús basaba su definición de Cristo en pasajes como Isaías 53, que habla del siervo sufrido. Pedro reprendió a Jesús porque lo que él entendía por el Cristo es que esta persona
no llega a ser matado por sus enemigos, sino a matar a sus enemigos. En la versión de Mateo, al escuchar a Jesús decir que va a sufrir muchas cosas y morir, Pedro le responde: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Uno puede leer las palabras de Pedro y pensar: ¿qué discípulo más fiel no quiere que muera su maestro? Pero sus motivos y su interés en la seguridad de Jesús no son solamente para el bien de Jesús, sino también para su propio bien. Es muy fácil juzgar a Pedro, pero tenemos que ponernos en su lugar, porque nosotros también preferimos a un Cristo que no sufra. Imaginaos que sois Pedro y eres la mano derecha de Jesús. Si Jesús toma Jerusalén como rey, eso significaría que tú tendrías un poder en el gobierno, una vida súper cómoda. Básicamente tendrías la vida hecha. Pero si Jesús llega a Jerusalén y muere en la cruz, eso significaría que tú también podrías morir en la cruz. Y sabemos que al final esto es lo que sucede a Pedro y a muchos discípulos de Jesús. La seguridad en sí no es mala, pero sí la es si te impide tomar tu cruz y seguirle a Cristo, como vemos en la respuesta de Jesús en el versículo 33, en que dice: aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: el lugar adecuado del discípulo. Vamos a ver la primera parte de la frase: aléjate de mí, Satanás. En la Reina Valera dice: quítate de delante de mí, Satanás. Pedro es un discípulo de Jesús, y el lugar adecuado del discípulo es detrás de su maestro, no delante de él. Es la manera en que Jesús le dice a Pedro que estás fuera de lugar. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos ponemos delante de Jesús? ¿Cuántas veces corremos con nuestras ideas de cómo es Jesús, aunque va en contra de la Biblia o no representa completamente lo que la Biblia dice? Y lo reprendemos por no cumplir con nuestra versión de Él mismo. Sabemos que Satanás significa adversario y que un adversario en la Biblia es cualquier persona o cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Parte de la misión de Dios para rescatar y restaurar el mundo era mandar a su Hijo Jesús para morir en la cruz por nosotros. Pero Pedro no estaba pensando en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Siempre habrá personas que prefieren que hagamos las cosas del hombre en vez de las cosas de Dios. Y se ve con el ejemplo de Pedro, que esas personas no son solamente las fuera de la iglesia, sino están dentro de la iglesia. Esto no quiere decir que justificamos los fallos de la gente de la iglesia, sino que es un reflejo de la realidad, de que todos somos seres humanos. Y aunque seamos líderes en la iglesia o amemos a Cristo tanto como Pedro ama a Jesús, podemos también ser adversarios sin darnos cuenta. No por falta de amor hacia Jesús o falta de creencia en Él como el Cristo, sino porque no pensamos en las cosas de Dios. Esta realidad demuestra que hay una lucha interna dentro de nosotros, que somos una mezcla. Tenemos por un lado las cosas de Dios, el Espíritu, y por otro lado las cosas del hombre, la carne. Vamos a destacar esta idea más en el siguiente punto: los requisitos para el discípulo. Pero antes tenemos que aclarar una cosa sobre el símbolo de la cruz. Si lo piensas, es un poco rara que Jesús diga: si alguien quiere ser mi discípulo, a sus discípulos. Ya lo seguían literalmente por todas partes.
De hecho, la primera conversación en el texto de hoy la tienen en camino hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Entonces, ¿qué quería decirles Jesús con estas palabras? ¿Qué quiere decirnos hoy? Yo creo que quiere hacernos conscientes del costo de ser un discípulo de Él. Me encanta lo directo que es Jesús. Yo creo que en el fondo era español porque un estadounidense no te lo diría así, ¿vale? Jesús te comenta la realidad de la vida tal como es. No usa ninguna estrategia del marketing ni nada de manipulación emocional. Te dice tal cual que la decisión de seguirle y ser su discípulo es como morir. Y no morir pacíficamente, sino en la manera más fea que en aquel tiempo era la crucifixión. Sería si Jesús nos dijera hoy, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, muera a las manos de Isis y me siga. El símbolo de la cruz era tan grotesca, tan fea, que los escritores de los evangelios ni siquiera podían describir con detalle la muerte de Jesús. No nos pintan imágenes fuertes como las que vemos en la película La Pasión de Cristo, por ejemplo. Simplemente dicen, y lo crucificaron. Igual que para nosotros, el hecho de ver a alguien ser ejecutado por ISIS en YouTube es algo tan feo que ni queremos verlo ni hablarlo. Así es la reacción que la gente tenía hacia el símbolo de la cruz. Hoy en día hemos perdido esta imagen de la cruz porque a lo largo de la historia ha convertido en la marca de una iglesia o algo de moda como un collar o un tatuaje. Por favor, no me malentendéis. No os estoy juzgando si llevas una pulsera con una cruz, por ejemplo, o si tienes un tatuaje de una cruz. Ni os estoy diciendo que no podéis llevar una pulsera así o tener un tatuaje así. Solo os estoy intentando captar la imagen y la reacción que generaba el símbolo de la cruz para los oyentes del primer siglo. Y encima, si esta imagen no era suficiente, la versión de Lucas dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Es decir, que la decisión de ser un discípulo no es simplemente una decisión de una sola vez, sino una decisión diaria. Entonces, ¿qué significa? Negarse a sí mismo, llevar su cruz y seguirme. Vamos por ello. Sabemos que los seres humanos somos tanto espirituales como físicos. Los ángeles son espíritus sin cuerpos y los animales son cuerpos sin espíritus. Pero los seres humanos son híbridos, una mezcla del soplo divino de Dios y del polvo de la tierra. La salvación integral de Jesucristo incluye esa parte espiritual en que convive el Espíritu de Dios y nuestro deseo carnal. Entonces, cuando Jesús dice negarse a sí mismo, no te está diciendo que te niegues a tu personalidad ni a tus deseos buenos, sino a tus deseos malos, lo que la Biblia llama la carne, la parte de ti que va en contra del Espíritu de Dios. Este mismo deseo, por ejemplo, que tenía Eva en el jardín y que todos tenemos, que nos lleva a la idolatría, a confiar en cualquier cosa o persona que no sea Dios. Pablo, en Gálatas 6:24, lo llama la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Pero Felicia, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Un poco antes de ese versículo, Pablo nos lo explica. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Entonces, negarse a sí mismo es negarse a la carne, esta naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Tomar su cruz y seguirme. Vamos a combinar esos dos puntos. Como hemos dicho antes, para muchos discípulos de Cristo, tanto en el presente como en el pasado, este llamado de tomar su cruz es literal. Pagan con su vida, como Dietrich Bonhoeffer. Pero para nosotros en España, esta muerte puede ser una muerte social. El recibir el juicio y el rechazo por redes sociales o por nuestra familia y amigos, por nuestra fe. Es una muerte económica, el vivir con menos para poder reflejar la generosidad de Dios con nuestros recursos. Puede ser una muerte emocional, luchar contra la carne que nos hace pensar en las cosas del hombre en vez de las de Dios. Y sin duda es una muerte personal, el sacrificar lo que más amamos por imitar el amor de Cristo. Os voy a dar un ejemplo personal. Como notáis por mi acento, soy estadounidense. No tengo el tiempo para contaros toda la historia de cómo Dios me trajo aquí a España, pero sí os puedo dar un par de ejemplos de mi vida, de cómo he vivido y cómo vivo esa realidad en lo personal. No sé cómo sería para vosotros, pero para mí tengo 2 clases de cruces en mi vida. Las que tomé una vez, que reflejan las decisiones grandes de mi vida, y las que tomo todos los días, que reflejan las decisiones diarias de mi vida. Muchos de vosotros no lo sabéis, pero era una muy buena jugadora de baloncesto. Me becaron para jugar en la universidad ahí en Estados Unidos, que es un logro difícil y te hace realmente como un mini famoso. Pero decidí que mi fe y mis estudios eran más importantes que el deporte, así que rechacé las muchas oportunidades que tenía con el baloncesto y decidí dedicar mi vida a Cristo. Y aunque sé en mi corazón que tomé la decisión correcta, tengo que confesaros que de vez en cuando mi orgullo me pregunta: ¿y si hubieras jugado? ¿Y si hubieras recibido todas las zapatillas Nike que querías? ¿Y si hubieras conseguido el reconocimiento público de ser uno de los mejores jugadores de baloncesto? No sé qué decisión marcó tu vida para siempre como la mía. Elegir una carrera u otra, casarte o no con una persona, aceptar o rechazar un trabajo, bautizarte y seguirle a Cristo. Pero estoy segura de que todos tenemos algo que nos costó dejar por Cristo. Sea una carrera, el amor, la familia, la fama, la comunidad, el dinero, el trabajo, un sueño, un país. Sí, el decidir no jugar al baloncesto marcó mi vida para siempre. Pero sabemos que la vida está hecha no solamente por decisiones grandes, sino también por decisiones pequeñas. De hecho, estoy de la opinión de que esas decisiones diarias son las que más importan y que más nos forman para bien o para mal. En mi caso, lucho diariamente con el orgullo, mi necesidad para la afirmación y el aplauso de la gente por mi inteligencia, mi forma de amar y servir, mi talento, o lucho con el falso sentido de control que me lleva a desconfiar de Dios y sus intenciones para mí, para mi familia, la gente que más amo, por ejemplo. Y aunque tengo deseos buenos que vienen de Dios, tengo que reconocer también esos deseos malos que están mezclados ahí con los buenos. Por ejemplo, como misionera, es bueno que no quiero ser como aquellos misioneros que
que imponen sus ideas extranjeras sin considerar el contexto. Pero siempre tengo que comprobar el estado de mi corazón y mi motivación. ¿Estoy pensando en las cosas de Dios o en las del hombre? No sé lo que tú tienes que hacer morir todos los días. Tu ego cuando no recibes la cantidad de me gustas que esperabas en Instagram. Tu impaciencia contigo mismo, con tu familia y tus amigos. Tu juicio hacia los demás por no cumplir con tus expectativas. Tu indiferencia hacia las medidas de seguridad por el coronavirus. Tu adicción a las redes sociales, la pornografía, el ejercicio, la comida o el alcohol. Tu sexualidad, tu identidad, tu confort. Para algunos de vosotros no os viene a la mente una cosa en concreta, pero para otros el Espíritu Santo os está señalando una cosa o varias cosas claras a las que tienes que hacer morir. Esto se llama la convicción y esto es bueno y algo de Dios. Si os sentís vergüenza o culpabilidad, esto no viene de Dios, sino del enemigo. Dios siempre da convicción del pecado. Él nunca da vergüenza ni culpabilidad. Y si no sabes cómo distinguir entre la convicción, la vergüenza y la culpabilidad, pues os animo a preguntarle a Dios que os muestre la verdad, que leáis la palabra para conocer mejor a la voz de Dios y que lo habléis con alguien maduro en su fe para pedirle consejos y confirmación. Ok, ¿cómo estáis? ¿Seguís conmigo? Sé que hemos tocado un temazo, ¿eh? A ver si Elder vuelve a invitarme a predicar después de esta reflexión. Sois campeones por llegar hasta aquí. Vamos acabando, pero antes de terminar tenemos que hablar del porqué detrás de la cruz. Me imagino que algunos de vosotros escuchándome estaréis pensando, ¿pero hay algún beneficio aquí? Que solo te escucho hablar del sacrificio, de la muerte, del sufrimiento. Esto es demasiado intenso para mí. Sí, lo es. No solamente para ti, sino para todos. Y los evangelios nos cuentan historia tras historia de personas que no estaban a la altura de este llamado. Como el joven rico de Lucas 18, por ejemplo, que se entristeció cuando Jesús le pidió que vendiera todo y lo repartiera entre los pobres antes de seguirle. Pero os lo prometo que sí, hay beneficios, el mejor que puedas imaginar, la libertad y la vida eterna. Versículo 35. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tarde o temprano os daréis cuenta de que hay muchas ironías y paradojas en la vida cristiana. Por ejemplo, la idea de perder su vida para salvarla, o de que la libertad verdadera tiene límites, no tiene sentido lógicamente. Pero sabemos por experiencia que la realidad es así. Cuando negamos a nosotros mismos, estamos más satisfechos con todo. Tenemos paz y sobre todo tenemos libertad, porque no nos convertimos en esclavos a nuestros deseos. Esos deseos infinitos que solo se encuentran su satisfacción en nuestro Dios infinito. Al hacernos elegir entre la vida y la muerte, Jesús nos está preguntando, ¿hay un hueco en tu vida que estás intentando llenar que solo yo puedo satisfacer? ¿De verdad crees que deseo lo mejor para ti? ¿O me ves como un hago fiestas?
o un tieso que te pone límites por ponértelos. La Biblia nos dice que nuestro sacrificio no es en vano. La versión de Mateo dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Esa futura promesa nos dice que hay un propósito con esa clase de sufrimiento. Nos muestra que la forma en que vivimos actualmente tiene consecuencias o recompensas en el futuro. En el mundo del reino de Dios, la muerte termina con la resurrección. La muerte no tiene la última palabra, sino el poder de Dios que conquistó al pecado y a la muerte y nos da libertad y vida eterna. Cuando aceptamos el llamado de Jesús de negarse a sí mismo, entramos en el reino de Dios. Cuando la rechazamos, entramos en el reino de Satanás, de ser adversarios del reino de Dios. Por esto, Pablo dice en Gálatas 6:21, os advierto como antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sé que la idea de negarse a sí mismo, llevar su cruz y seguirle a Cristo es una idea lejana para nosotros en nuestro momento cultural. Vivimos en un mundo que nos bombardea con mensajes como estos. El corazón quiere lo que quiere. Sé fiel a ti mismo. Di tu verdad. La tecnología no nos ayuda. Nos educa a esperar resultados instantáneos, a recibir lo que queremos cuando lo queremos. Y no solamente esto, sino también nos da un falso sentido de control. Y la influencia de la psicología nos enseña que la opresión o la represión de nuestros deseos es la raíz de todos nuestros problemas. Por eso hay que quitarte cualquier límite que tú te pones o que alguien fuera intenta ponerte. Todo esto combinado nos dice que el gran pecado es no seguir a tu corazón, a tu carne, estos deseos malos. Antes era pecado negarte a Dios, ahora es pecado negarte a ti mismo, con tus deseos y tus sueños. Pero Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Hemos sido crucificados con Cristo. Estamos acostumbrados a la idea de Jesús muriendo por nosotros, pero no podemos imaginarnos muriendo por Él o con Él. Pero esto es exactamente a lo que nos llama a hacer. Seamos sinceros. Queremos los beneficios de la resurrección sin el sufrimiento de la muerte en la cruz. Pero no podemos resucitar si no hemos muerto antes. Familia C29, no nos conformemos con una fe consumista que aprovecha de lo que Jesús hizo por nosotros. Sí es verdad que Cristo ha sido crucificado por nosotros, pero nuestra fe es una interacción. Hay un intercambio aquí. No solamente recibimos y aprovechamos de Cristo, sino también vivimos una relación recíproca en la que damos de lo que hemos recibido. A este se refiere Pablo cuando dice que ha sido crucificado con Cristo, no por obligación, sino por amor hacia el amor sacrificial de Cristo. La cruz no solamente es la manera en que Cristo nos amó y nos dio su vida, sino también es la forma que nosotros le amamos y le damos nuestra vida. Filipenses 3:10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Que esta sea nuestra realidad también.